Muy buenas noches, mis hermanos. En esta noche vamos a alabar al Señor, vamos a cantar al Señor y sobre todo vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Pero antes de pensar, quisiera que oremos, quisiera que demos gracias al Señor por todas las cosas que Él está haciendo por cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, en esta noche, Padre, quiero darte las gracias, Señor, porque tú estás siempre, Señor, al lado de nosotros. Padre amado, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, porque tú nos cuidas, porque tú nos guías, Señor. Padre amado, en esta noche quiero pedirte tu bendición, Señor. Quiero que tú guíes, Señor, todo lo que vamos a hacer, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Así en esta noche, quisiera que ustedes me acompañen aquí en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Dice así: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así, mis hermanos, esta canción que vamos a cantar dice: Bendito Jesús. Sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, yeah. La alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús,
mis hermanos, así en esta noche vamos a seguir cantando al Señor, pero antes yo quisiera recordarles a ustedes que estamos en el mes de septiembre y estamos en el mes ¿de qué? De la Biblia, ¿sí? Así que yo les animo, hermano, a cada uno de ustedes, que ustedes puedan leer todos los días, no solo en este mes de septiembre, sino que todos los días del año, por lo menos leer un capítulo por día, ¿sí? Bueno, así antes de continuar, quisiera que leamos aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta canción que vamos a cantar dice: Venga tu reino.
Queridos hermanos, qué bendición poder compartir este tiempo tan especial con todos ustedes. Es especial por varias razones. Estoy, mejor dicho, en un templo prácticamente vacío, y poder presidir esta cena de esta manera realmente es algo inusual, pero damos gracias a Dios porque lo podemos hacer. Y en esta noche yo espero que usted conmigo estemos juntos como iglesia en un solo espíritu para celebrar esta ordenanza que el Señor nos ha dejado en su palabra, que lo debemos hacer. En el caso de nuestra congregación, la última cena que tuvimos fue en el mes de marzo, así que es muy lindo que podamos participar ahora usted en su casa, con su familia, y recordar este tiempo tan especial de la Cena del Señor. Antes que nada quiero leer un pasaje que siempre leemos para la Cena del Señor, antes de repartir los símbolos, y este pasaje está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, y dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Siempre es bueno recordar la advertencia del Señor cada vez que vamos a participar de la cena, de estar a cuentas, tanto con Él como con los hermanos. Tomar la cena de una manera indigna es estar en pecado, practicando el pecado y querer participar también de este tiempo tan especial. Es tener rencor, tener odio hacia alguna persona y de todas maneras querer participar de este tiempo en el que recordamos la muerte, el derramamiento de la sangre de Cristo, su cuerpo crucificado por nuestros pecados. Así que la Biblia nos exhorta que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Así que, mi hermano querido, prepare la copa, prepare el pan, que vamos a compartir este tiempo tan especial de la Cena del Señor. Le invito a que demos gracias por el pan que vamos a comer en este momento. Señor Jesús, te damos las gracias porque tu cuerpo fue entregado por nuestros pecados. Tu cuerpo fue traspasado, fue magullado, fue golpeado, todo por amor a cada uno de nosotros. Y en esta noche queremos pedirte que bendigas, Padre Celestial, este pan que vamos a pasar entre nosotros, y que este pan que simboliza tu cuerpo, Señor, lo tengamos presente siempre para recordar lo que costó nuestra salvación. Señor, bendice el pan que vamos a comer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora le invito a que usted tome el pan que ha preparado en su casa y vamos a comer de este pan, leyendo lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en el mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Cristo, mis hermanos, comamos de este pan. Ahora prepare la copita y vamos a dar gracias por esta copa. Señor, queremos darte las gracias por tu sangre vertida y derramada en la cruz del Calvario, y este vino que tengo en mis manos simboliza esa sangre derramada por nosotros. Quiero rogarte, Padre, que bendigas este vino y el vino que está en la casa de cada uno de mis hermanos, en el hogar de cada uno de mis hermanos, que representa la sangre tuya derramada en la cruz por nosotros. Gracias, Padre.
Gracias por tu Hijo Jesús. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de Cristo, mis hermanos, bebamos de esta copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que acabamos de pasar, donde recordamos tu sacrificio, tu muerte, tu cuerpo entregado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te agradecemos, Padre Celestial, y anhelamos y oramos que la próxima cena podamos estar reunidos físicamente, reunidos espiritualmente, para honrarte y para glorificarte. Te alabamos y te bendecimos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Muy bien. Bien, así vamos a cantar esta última canción que dice: cuán grande es Dios, ¿sí? Así yo les animo, mis hermanos, y también quisiera volver a hacer recordar que estamos en el mes de septiembre, estamos en el mes de la Biblia, ¿sí? Así que yo les animo que ustedes puedan leer, que ustedes puedan compartir, ¿sí? Con sus hijos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, que usted pueda leer, que usted le pueda decir: mira, estamos en el medio de la Biblia, yo quisiera que usted y yo leamos la palabra, usted le puede compartir también, ¿sí? Bueno, y para los que no tienen Biblia, ya sabe dónde lo pueden conseguir, pueden ir hasta la librería Liteva, y ahí van a conseguir un montón de Biblias de distintos tamaños, distintos colores. Así que, bueno, en esta noche, mis hermanos, que el Señor esté siempre con ustedes. Así vamos a cantar esta canción que dice: cuán grande es Dios. Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Hola, queridos hermanos, muy buenas noches. Es un placer, un privilegio estar acá de nuevo con ustedes. Antes que nada, quería agradecerle a todos ustedes que estuvieron orando, que me estuvieron mandando mensajitos. Gracias a Dios ya estoy mucho mejor, recuperado. Y esta noche vamos a disponer nuestros corazones para estudiar la palabra de Dios, para estudiar su palabra, y que ella pueda ahondar en nuestros corazones y que podamos aprender algo en esta noche. Así que yo te invito ahí en donde vos estás, que podamos cerrar nuestros ojos y encomendemos este momento a nuestro Señor, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque podemos estar acá, Señor. Bendice este momento, que tu palabra, Señor, pueda ser leída, que pueda ser estudiada y que podamos aprender en esta noche, Señor, que podamos aplicarlo a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces y por el cuidado que tenés de cada uno de tus hijos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría comenzar esta pequeña reflexión, esta prédica, haciéndote una pregunta. Y yo quiero que vos, si estás viendo este video con alguien, con algún familiar o con alguien cercano, también hacésela. En una de esas sabes la respuesta. Yo te iba a preguntar si vos sabés qué significa antonomasia. A ver si está bien. Sí, antonomasia. Una palabra extraña, ¿no? Antonomasia. Antonomasia, pregúntale al que está al lado tuyo si sabe qué significa. Si le ¿sabe qué significa? Bueno, si te dijo que no, porque es una palabra difícil, que la verdad que yo también la descubrí mientras preparaba esta prédica. La antonomasia es una figura retórica del pensamiento en donde se sustituye una cualidad por un nombre. Es decir, se usa un nombre como un sinónimo de una cualidad, ¿sí? El término específico dice que consiste en sustituir un nombre apelativo
por el de la cualidad que caracteriza o que se le atribuye a esa persona. Por ejemplo, a todos aquellos que me han visto o han tenido el privilegio de verme jugar al fútbol alguna vez, saben que yo jugando al fútbol soy un Messi, ¿verdad? O sea, ahí está la antonomasia. Messi obviamente juega muy bien al fútbol. Y cuando yo digo que yo juego, yo soy un Messi jugando, significa que yo juego muy bien a la pelota, ¿verdad? Eso es para que entendamos lo que significa. Le doy otro ejemplo. Yo tengo 2 hermanos y cuando éramos chicos, uno de ellos era bien Judas. Ya seguramente todos los que nos conocen a mi hermano van a saber cuál de ellos. Pero, ¿qué significa Judas? Por antonomasia, Judas significa o se lo asocia directamente como si fuera un equivalente a la traición o alguien que es traicionero, ¿verdad? Y justamente de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. El título de esta palabra era Luces y sombras en la vida de Judas Iscariotes. Aunque yo más bien diría sombras y sombras en la vida de Judas, porque la verdad cuando empezamos a analizar la palabra de Dios y empezamos a estudiar a este personaje, la verdad que es un personaje bastante oscuro que prácticamente yo no he encontrado algo positivo para sacar de él. Pero vamos a ir analizando rápidamente este personaje y espero que te pueda servir esta palabra y que vamos a aprender mucho de Judas Iscariote. Lo primero que vamos a ver de Judas es el carácter de Judas. ¿Quién era Judas? ¿Cómo era Judas? Sabemos que Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús que estaba con él. Y no hay mucha en la palabra de Dios. Hay varios versículos donde habla acerca de él, pero hay uno específico que está en Juan capítulo 12, versículo 5. Yo te invito a que vos lo busques o lo ponemos en la pantalla. Juan capítulo 12, versículo 5, en donde más o menos se habla más o menos cómo pensaba este personaje, ¿sí? Dice en el versículo 5 del capítulo 12 de Juan: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Recordemos, estamos ya cerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús y entra una persona y empieza a ungir los pies del Señor y su cabello con un perfume de nardo muy puro que era muy valioso para la época. Y Judas, hablando, dice en voz alta para todos: ¿por qué no, en vez de desperdiciar este perfume y verterlo así, por qué no se lo vende y se lo da a los pobres? Acá podemos ver algo importante de la vida de Judas, de su carácter, y es que era una persona que aparentaba piedad. Era una persona que aparentaba piedad. Le gustaba quedar bien con los demás. Le gustaba aparentar ser bueno. Todas las personas, por lo general, que les gustan aparentar, son personas que tienen, digamos, les importa mucho lo que los demás piensen de ellos, ¿sí? A las personas que les gusta aparentar, les importan muchísimo las cosas que los demás piensan de ellos. Justamente por eso actúan de esta manera. Y podemos ver que Judas era una persona que le gustaba aparentar algo que no era, aparentaba piedad. ¿Por qué? Porque seguimos leyendo en el versículo 6 de Juan, que dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, Judas era una persona que le gustaba aparentar ser algo que no era, y también era una persona que era ladrón, ¿sí? Era un ladrón. Dice que tenía a su cargo la bolsa de dinero de lo que se recaudaba y robaba de ella. Y no solo que robaba, sino que, como vimos, inventaba excusas, digamos que aparentaba hacer una cosa, pero con el objetivo de hacer otra cosa. Acá también podemos sacar muchas conclusiones, digamos, acerca de lo que era el carácter de Judas. Probablemente Judas era muy bueno con los números, ¿sí?
quizás era una persona muy inteligente y muy astuta, era rápido de pensamiento y sobre todo era una persona de confianza. ¿Qué quiere decir una persona de confianza? Nadie pone el dinero, ¿sí? Nadie le da el dinero de un grupo para que lo lleve a alguien en quien no se tiene confianza. Y esa persona a la que se le da el dinero es una persona en la que los demás ven que es una persona de confianza, si no, no le darían el dinero, ¿sí? Judas era el tesorero de los discípulos. Así que mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con los tesoreros. No, mentir. Un saludo a nuestro hermano tesorero, que es muy, muy bueno. Pero Judas era el tesorero. Probablemente era una persona, un buen administrador. Era un buen administrador, era una persona de la que vos hablabas con ella y te daba una sensación de confianza, ¿sí? Te daba una sensación de seguridad. Pero era ladrón. Segundo, parecía un discípulo, ¿sí? Judas parecía un discípulo. Vemos en Hechos capítulo 1, versículo 17, dice, los discípulos hablando al respecto de Judas, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es decir, Judas era uno más de los discípulos, estaba ahí con ellos. Cuando vos lo mirabas, no aparentaba nada de lo que era, no parecía que fuese un ladrón, no parecía que tenía segundas intenciones, era uno más del grupo. Tanto así que ninguno de los discípulos sospechaba de que Judas podía ser el que iba a traicionar a Jesús. Si nosotros buscamos en Juan capítulo 13, versículo 25, dice, él, por uno de los discípulos que estaba cerca de Jesús, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, cuando Jesús a lo último ya de su ministerio dice, uno de los que está aquí me va a traicionar, los discípulos se preguntaban y le preguntan a Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Es decir, que Judas estaba tan bien camuflado, estaba tan bien integrado a los demás, que ninguno de los discípulos sospechaba que podía llegar a traicionar al maestro. Mimetizaba tan bien con los demás que ninguno sospechaba de él. Entonces vamos a repasar. Con respecto a su carácter, era una persona que aparentaba piedad, aparentaba algo que no era. Era ladrón, sustraía de la bolsa que se le había encomendado, probablemente era ágil de pensamiento, era bueno con los números, probablemente era un buen administrador, era una persona que inspiraba confianza y era el tesorero del grupo de los discípulos. Y parecía uno más. Caminaba con Jesús, hablaba con los discípulos y ninguno de ellos pensaba, digamos, que Judas podía llegar a traicionar al Señor. ¿Qué pasó? Bueno, Judas, sabemos todos qué es lo que hizo, traicionó a Jesús. La traición de Judas nació en su corazón, nació en el corazón de Judas. Vamos a ver Juan capítulo 13, versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. El pecado había sido sembrado en el corazón y en la mente de Judas. La traición había sido sembrada en el corazón y en la mente de Judas. Y mis queridos hermanos, así es el pecado. El pecado es como una semillita que es sembrada en nuestro corazón, es sembrada en nuestra mente, ¿sí? Quizás por alguna imagen, por algún pensamiento. Y si nosotros le damos el tiempo y le damos las condiciones necesarias, esa semillita que ha sido sembrada en nuestro corazón va a crecer, va a germinar y va a dar por fruto una acción. Y esa acción va a ser el pecado justamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que sembramos en nuestra mente y que sembramos en nuestro corazón, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos
con las cosas que escuchamos, con las cosas que decimos y con quién nos juntamos. Judas nunca llegó a conocer a Jesús. Judas nunca llegó a tener esa relación con Jesús que tenían los demás discípulos. Nunca abrió su puerta, nunca abrió su corazón para recibir a Jesús. En Juan capítulo 13, versículo 14 hasta el 20 dice el Señor hablando: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es más que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si le hiciereis. Y acá miren bien cómo dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Judas nunca recibió a Jesús. Jesús escogió a Judas, pero Judas nunca escogió a Jesús. Jesús sabe a quienes ha elegido, por eso dice: yo sé a quienes he elegido. Jesús sabe a quién ha elegido. Jesús te eligió a vos, Jesús me eligió a mí por algún motivo que no sabemos, obviamente por amor, por su misericordia, pero Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él sabe por qué nos ha elegido. Jesús sabía que Judas iba a traicionarlo, sin embargo lo eligió igual, sin embargo lo amó igual, sin embargo lo trató igual que a los demás discípulos. Como dije anteriormente, Judas fue elegido por Jesús, pero Judas nunca eligió a Jesús, nunca entendió el mensaje de Jesús. Estaba blindado. Todas las palabras que Jesús hablaba, que Jesús hacía, Judas vio todos los milagros que Jesús hacía, pero estaba blindado en su corazón. No podía entender, no podía ver lo que estaba pasando. Y acá obviamente viene un aspecto teológico muy importante que podemos estar ahora discutiendo acerca del tema de la predestinación, ¿sí? Obviamente la pregunta que yo me hacía cuando preparaba esto, y creo que todos alguna vez se hacen cuando leen la historia, es: si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿para qué lo elige? ¿Verdad? Es un estudio súper amplio, el tema de la predestinación, el tema de que saber que Dios conoce el futuro, sabe lo que nosotros vamos a hacer, que no viene al caso en este momento. Pero sí una reflexión importante con respecto a esto. Y es qué pasa en nuestra vida. Quizás nosotros hablamos de Judas y decimos: bueno, ¿para qué el Señor eligió a Judas si sabía que Judas lo iba a traicionar? Pero ¿y en nuestra vida qué pasa? Todos los días nosotros nos levantamos y desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos, el Señor ya sabe lo que vamos a hacer. Y en el día nosotros pecamos un montón de veces y le fallamos al Señor un montón de veces, y son a veces como pequeñas traiciones que le hacemos al Señor, porque nosotros que conocemos la verdad, que conocemos la palabra, igualmente pecamos en el día y le traicionamos a Jesús, en cierto sentido, traicionamos entre comillas. ¿Qué pasa en nuestro día? Cada momento, cada decisión es una milésima de segundo en la que nosotros tenemos la decisión de obrar de acuerdo a la palabra o de desobedecer a Dios y de pecar. Es un segundo, es una decisión, es un momento, es un instante en el que nosotros tenemos esa responsabilidad de elegir qué es lo que vamos a hacer. Elegir entre el bien y elegir entre el mal. Elegir pecar, elegir no pecar. La diferencia, obviamente, ya lo vamos a tocar en el punto que sigue,
pero para terminar esta idea, es que nosotros pecamos pero nos arrepentimos. Pecamos, nos damos cuenta que hicimos mal y sabemos a quién recurrir para el perdón de nuestros pecados. Nosotros ya no vivimos en el pecado. Hemos sido salvados, hemos sido restaurados, hemos sido levantados por nuestro Señor Jesús. Y obviamente pecamos porque todavía no somos totalmente, nuestra naturaleza pecaminosa todavía mientras vivamos está con nosotros. Pero nosotros sabemos que cada vez que pecamos nos arrepentimos y volvemos a nuestro Señor. Y justamente ese es el último punto. Arrepentimiento o remordimiento. No son lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Dice en Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Dice que se ahorcó. ¿Por qué puse arrepentimiento versus remordimiento? Porque hay otras versiones de la palabra que ahí en el versículo 3, cuando dice que devolvió arrepentido, no traducen arrepentido, sino dice que le agarró remordimiento. Yo creo que nunca se arrepintió Judas por lo que hizo después, por haberse ahorcado, por haberse matado. Judas nunca conoció verdaderamente a Jesús. Jesús vino a mostrar la verdadera vida, vino a mostrar la vida abundante, esa que dice que brota como ríos de agua viva, una vida que vence a la muerte. Sin embargo, Judas nunca creyó en Jesús, por eso se mató. Yo siempre pregunto, ¿qué hubiese pasado si Judas hubiera esperado hasta el domingo? Si hubiera esperado hasta el domingo, ¿qué hubiese pasado? Pero él no esperó porque él nunca creyó en Jesús, nunca pensó quizás que Jesús iba a resucitar, sintió cargo de conciencia cuando se sintió acorralado por su pecado, fue y se mató. Judas, que estuvo con Jesús, que caminó con Jesús, que escuchó las palabras directamente de la boca de Jesús, que vio cómo Jesús resucitaba muertos, cómo Jesús sanaba enfermos, cómo Jesús hablaba de esa vida, en ese momento nada de eso sirvió, fue y se mató. Como conclusión, hay que tener, punto 1, hay que tener cuidado con los lobos vestidos de ovejas. En la grey del Señor siempre hubo lobos vestidos de ovejas, personas que aparentan piedad, pero que solo tienen la intención de lucrar con la fe de la gente. Líderes que solamente piensan en lucrar con la fe. Para ellos la iglesia es como una empresa, las personas son dinero, son números, y lo único interés que tienen es en lucrar con la fe de las personas. Son lobos vestidos de ovejas. Segundo, convencidos, pero no convertidos. Es distinto. ¿Qué quiere decir con convencidos pero no convertidos? Por ejemplo, un convencido es el joven rico. Alguien que está convencido que está haciendo bien las cosas, que se jacta de que hace bien las cosas, pero sin embargo cuando tiene un encuentro personal con Jesús, no logra superar ese encuentro. Para el joven rico era más importante sus riquezas que Jesús. Cuando Jesús le dice, bueno, vos cumplís con todos estos requisitos, lo único que te queda es vender todas las cosas y dárselo a los pobres y sígueme. El joven rico no pudo con eso. ¿Por qué? Porque su corazón, su verdadero interés estaba en las riquezas. ¿Y quién es un convertido? Por ejemplo, el ejemplo del convertido es Zaqueo.
Zaqueo también, una persona rica, una persona con mucho dinero, que cuando tiene un encuentro personal con Jesús, logra convertirse, logra cambiar su vida. Zaqueo dice: Señor, yo la mitad de mi dinero se lo voy a dar a los pobres, y si a alguien le he robado, le voy a devolver triplicado. Prácticamente se quedaba en cero. Pero para Zaqueo era mucho más importante lo que había encontrado en Jesús que sus riquezas. Se había convertido, había cambiado su naturaleza, algo había cambiado en su corazón. Y por último, Jesús nos da la oportunidad hasta el último momento. Cuando vos te pones a pensar acerca de la vida de Judas y decís: qué raro, la vida de Judas nació ya siendo predestinado para traicionar a Jesús y luego para morir. Y vos decís: ¿cómo puede pasar eso en la palabra de Dios? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo Dios puede permitir eso? Sin embargo, cuando vos te pones a pensar, cualquier persona que oye la palabra de Dios y no la acepta, es al final del camino igual a Judas. ¿Por qué? Porque solo vivirá una vida sin sentido, cuyo final es la perdición eterna. Es decir, cualquier persona que no acepta a Jesús, su final luego de la muerte va a ser una separación total de Dios y la perdición eterna. Por lo tanto, su vida será igualmente sin sentido como fue la de Judas. Porque para cualquier persona que no acepta a Jesús, su vida no tiene sentido. Pero Jesús nos da la oportunidad hasta el último momento. Jesús te da la oportunidad hasta el último momento de que vos puedas pasar de ser un convencido a ser un convertido, de que no haya nada más importante en tu vida que Jesús. Él está en el centro de tu vida. Y mis queridos hermanos, estamos atravesando momentos críticos, momentos muy difíciles en donde esta pandemia está golpeando con mucha fuerza a nuestra sociedad. Y es en este momento en donde los verdaderos convertidos, los hijos de Dios, los que conocemos a Jesús, tenemos que tener esa fe firme en Jesús, esas convicciones firmes en Jesús, para no ser como Judas y para ayudar a las personas que no tienen esperanza, a las personas que están pasando una situación difícil, una situación de desesperanza. Nosotros que conocemos al Señor, tenemos que ser los primeros en estar firmes, sabiendo que el Señor nos escogió por un motivo, nos escogió por un propósito y no va a terminar con nosotros hasta que cumpla su propósito en nuestras vidas. Así que, hermano, te invito a que vos puedas ser esa luz en este momento tan difícil que estamos pasando, para que puedas compartir tu fe, esa fe en el verdadero Jesús que cambia las vidas, que cambia los corazones, y que es el Jesús que vence a la muerte. Te invito a que puedas haber reflexionado en tu corazón y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Así que un saludo, mis hermanos, y ojalá dentro de poco nos podamos estar viendo. Te invito a que uses tus palmas para adorarle y cantes conmigo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Semilla, cántalo conmigo, dile. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dilo conmigo nuevamente. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Venimos a adorarle. Cántale fuerte, dile. Cuando
recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Semilla. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Dilo fuerte. Cuán grande. Me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraremos juntos, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. ¿Escuchas al cielo? Decláralo, dile. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.